Dios bendiga a cada uno de los que se encuentran del otro lado de la pantalla. Bueno, de este lado esperamos que este video sea de edificación y de bendición para sus vidas, para su alma, para su vida espiritual, que podamos alumbrar el conocimiento de Cristo a través de este video y de la justicia de nuestro Dios revelada a través de su palabra, que sabemos que es por fe y para fe. Y en eso estamos, ¿no? Escudriñando la palabra de Dios para llegar a esa verdad manifiesta que Él nos ha dejado en la Escritura, este regalo precioso que no ha sido escrito o dejado escrito por parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros y que está al alcance de todos. Y eso es maravilloso, ¿no? La bondad de Dios encontrada y la explicación y la manifestación de nuestro Dios encontrada y hallada aquí en medio de su palabra. Es un don hermoso que tenemos, un regalo precioso de nuestro Dios, que también nos brinda el entendimiento, ¿no? El conocimiento y la sabiduría para lograr entenderla. Bueno, este video no tengo una intención de hacerlo muy extenso, sino más bien un video breve, pero que quiero dejar claro, ¿no? El tema a tratar, por lo menos que quede lo más claro posible desde este lado. Así que voy a tratar de ser breve, pero que explicarlo de la manera más clara posible y entendida, con palabras quizás no muy complejas, pero sí que terminemos entendiendo, ¿no? lo que quiero tratar y lo que quiero tocar, el tema que quiero tocar y tratar en este video. Quiero ir al libro de los Romanos. Escudriñando aquí nos encontramos, ¿no? con Pablo hablando a los creyentes en Roma, ¿no? a los cristianos que estaban reunidos en Roma. Nos encontramos a Pablo tratando, ¿no? un tema muy importante que se encontraba allí, que son los cristianos mayormente, que estaban del lado judío, ¿no? cristianos judíos o cristianos judaizados, ¿no? todavía más judíos que cristianos, y con un conflicto, con una contradicción, ¿no? en ellos, que se hallaba que si bien creían en Cristo, todavía seguían sujetos y agarrados a la ley de Moisés en el antiguo pacto, ¿no? No querían soltar eso, y Pablo eso es más o menos lo que trata, ¿no? en el libro de los Romanos, siendo breves y cortos. Y en el capítulo 14 nos encontramos con el tema que quiero tocar y una característica, ¿no? de cristianos, una característica de creyentes, una característica de gente de fe, ¿no? de hombres, mujeres de fe, pero que todavía quizás no tienen el conocimiento completo de Cristo o la fe adecuada, ¿no? para seguir a Cristo. Pablo los llama los débiles en la fe. Y tocando el tema anterior que veníamos hablando, Pablo no es que llama débil en la fe a hombres o mujeres que le cuesta creer en Cristo, o hombres y mujeres que le cuesta seguir a Cristo, o quizás hombres y mujeres que no llegan, ¿no? a entender completamente a Cristo, sino que Pablo está hablando a otro tipo de creyente, ¿no? Está hablando a cristianos que quizás creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen que era el Cristo, creen que era el Mesías, pero aún así seguían aferrados a la ley, ¿no? ¿Por qué? Por su debilidad, ¿no? Esa debilidad de la que Pablo trata aquí en Roma es justamente el no ver suficiente, no tener la suficiente fe en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su entrega, su pago, su rescate, era suficiente, ¿no? Le era insuficiente a ellos el, quizás desde su poca fe, el creer y estar convencidos que la fe en Cristo salvaba, y esto los llevaba a seguir sujetos, ¿no? como hablábamos antes, a estas primeras leyes dadas a Moisés, a este primer pacto, ¿no? que encontramos en el
Antiguo Testamento. Vemos a hombres de fe en Cristo Jesús, pero que seguían abrazados a ciertas costumbres, ciertas leyes pasadas, ¿no? El tema que trata en Romanos 14 principalmente es el caso de la comida. Sabemos que los judíos tienen comida o ciertos animales por inmundo, ¿no? Dado también por la ley de Dios a Moisés, dado en obediencia, ¿no?, a esa ley. Hay ciertos animales que ellos consideran impuros para comerlos o para llevarlo a la mesa. Y Pablo trata justamente este tema, ¿no? Al ver que quizás estos hombres todavía no tenían la suficiente fe para creer en Cristo, de que Cristo todo lo había llevado en Él, todo era purificado en Él y que su sacrificio de ahora en más, ¿no?, limpiaba todo. Así como nos limpiaba a nosotros, ¿no?, también limpiaba todo lo que pudiera entrar en nuestro cuerpo. De esa manera es que Cristo se le presenta a Pedro, ¿no?, y le habla en el libro de Hechos, cuando vemos la historia de Pedro y Cornelio, que Pedro sueña, ¿no?, y nuestro Señor Jesús le dice, mata y come, ¿no? Y Pedro le dice justamente que él nunca había comido un animal impuro. Y Jesucristo le dice que no llame impuro, ¿no?, que no llame sucio, que no llame inmundo a lo que él había limpiado. Y bueno, así como Pedro tuvo que ser enseñado y quizás instruido por el mismo Jesús a través de una visión, de un sueño, esta gente todavía no había sido instruida del todo, o si bien había sido enseñada, le costaba quizás soltar eso, ¿no? Y este es más o menos, era el conflicto que había dentro de la iglesia, entre aquellos que tenían la fe de decir Cristo todo lo limpió, y del otro lado estas personas, ¿no?, débiles en la fe en que Cristo todo lo había purificado en Él y todo se encuentra limpio en Él, ¿no? Y este era el conflicto, el pleito, la contienda en medio de la iglesia, ¿no?, la lucha entre unos y otros, que quizás aquellos que estaban más fuertes en la fe no querían recibir a estas personas, que no querían soltar de alguna forma las costumbres pasadas, o esas creencias, o esas quizás estaban atados todavía a estas leyes, ¿no?, pasadas, y les costaba soltar todas esas costumbres, como decía, todas esas cuestiones atadas o sujetas a la ley dada a Moisés. Y Pablo le habla justamente no a los débiles, ¿no?, sino que Pablo puntualmente le habla a estas personas que estaban quizás más fuertes en la fe, más constituidos, más edificados en el Evangelio de Cristo, y le manda que acepten, ¿no?, que reciban a estas personas que todavía estaban faltos de fe, sabiendo que el Señor era quien había muerto por todos, ¿no?, sin excepción de persona. Y Pablo enseñaba, ¿no?, a través de esta carta, que siempre entre las personas va a haber diferentes criterios o diferentes opiniones o diferentes quizás creencias o ánimos, que quizás uno es más constante, otro menos constante, pero que la fe, mientras la fe sea en Cristo Jesús y en la gracia de nuestro Dios, estaba bien, ¿no? Y esto es lo que Pablo hablaba, ¿no? Si leemos el capítulo 14, los primeros versículos de Romanos, Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales,
cada uno está plenamente convencido en su propia mente, dice. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y sin seguir metiéndonos mucho en esta historia, quiero llegar al punto que quiero tratar más que nada, ¿no? Esta gente, ¿no? La gente o los cristianos que todavía están débiles en la fe. Todavía existen, ¿no? Personas que piensan que o creen o están sujetos a que tienen que ayudar de alguna manera a Cristo, ¿no? Colaborar con el sacrificio de Cristo, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente, o si como el sacrificio de nuestro Señor, el pago por nuestras almas, necesitaría, ¿no? de nuestro mérito en Él para lograr alcanzarlo o hallarlo. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario, ¿no? Si leemos capítulos antes de Romanos, justamente Pablo explica esto, ¿no? del don de la gracia. Que justamente esto es la gracia, ¿no? Es inmerecida, es recibir algo que no merecíamos o que no merecemos por medio de tan solo creer en nuestro Señor Jesucristo. Luego, la fe, ¿no? lleva a buenas obras, pero las obras no es que nos llevan a la fe, justamente es al contrario. La fe nos lleva a estas buenas obras, a estos frutos, el creer, el confiar y el sumergirnos y estar plenamente sujetos a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos lleva a las buenas obras. Y muchas veces la creencia es contraria a esto, ¿no? Se cree o se supone que nuestras obras nos llevan a la fe, ¿no? El esforzarnos por hacer quizás cosas buenas nos va a llevar a la fe en Cristo. Y ahí está, ¿no? Esta contradicción al Evangelio que, como pasaba en estos tiempos, ¿no? por la comida, quizás hoy pasa con el tema de las obras, ¿no? Viniendo de una costumbre quizás un poco más católica, ¿no? de que hay que ser buena persona para alcanzar a Jesucristo. Sabemos que es así, ¿no? Porque el que ama a Jesucristo guarda la ley, guarda sus mandamientos y sus enseñanzas. Y sabemos que todas son buenas, ¿no? Y crean a un buen hombre o a una buena mujer o a un buen ser humano todas estas normas y estos mandamientos y enseñanzas de nuestro Señor. Pero justamente en nuestra debilidad es que hallamos el poder manifiesto de Cristo, y en nuestro pecado o en nuestra inmundicia, en nuestra vileza, es que hallamos la gracia de Dios. No es porque nosotros seamos buenos que fuimos llamados a un camino, ni es por nuestras obras, ¿no? que fuimos convenciendo a Dios de que nos atraiga a Él, o por nuestras obras alcanzamos la fe o el creer en Cristo. El sacrificio de Cristo no necesita ayuda, ¿no? Él no necesitó ni necesita colaboración de nuestra parte. Eso es más una debilidad en la fe que quizás un buen hecho, ¿no? o una buena obra hacia nuestro Señor. Es tener en poco todo lo que Él ha hecho en esa cruz y creer que Él necesita nuestra ayuda, o creer que Él necesita que hagamos algo más además de eso para hallar vida. Es una debilidad en nuestra fe. Nuestra fe debe ir en crecimiento. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? Jesucristo enseñó que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza. Y si vemos cuando el Señor compara, ¿no? al reino de los cielos con un grano de mostaza, nos habla de la semilla más pequeña que va creciendo, va en crecimiento, va aumentando su altura, su crecer, su fortaleza, hasta llegar a ser quizás el árbol con la copa más vistosa o asombrosa, ¿no? más grande del lugar. Esa es la enseñanza cuando el Señor dice que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza. Nuestra fe debe ir perseverando, ¿no? atravesando todo momento, toda situación, haciéndose fuerte de nuestra fe. Debe ir en crecimiento constante
parejo y siempre sujeto, ¿no?, a la raíz que es Cristo. De esa manera es que nuestra fe debe ser y por la cual el Señor reprendió a sus discípulos. Vemos que sería contradictorio que el Señor le diga a sus discípulos que con una fe pequeña pueden mover montañas, ¿no? Porque Él justamente lo está exhortando, ¿no?, y lo está retando porque tuvieron poca fe. Y ahí es cuando le dice, ¿no?, que su fe debe ser como un grano de mostaza. Y a esto refiere, que debe ser una fe que vaya en crecimiento. De lo más pequeño, el reino de los cielos que se revela en nuestras vidas debe ir en crecimiento por medio de esta fe en Cristo y de la guía del Espíritu Santo en nosotros. De esta manera debe ser nuestra fe. No tenemos que agregarle nada a la cruz de Cristo, no necesitamos agregarle nada a la cruz de Cristo y no es necesario que agreguemos nada a la cruz de Cristo. Su sacrificio fue perfecto, persevera por todos los tiempos, no se acaba, no pereció, no es que venció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que siga intacto en su amor y misericordia, en su paciencia, en su tolerancia. Nuestro Dios todavía nos da el tiempo, ¿no? Gracias a eso, gracias a sus piedades, todavía le da tiempo al ser humano y la cruz es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio. No necesitamos buenas obras para alcanzar la cruz, sino que necesitamos dejar lo malo que tenemos y confiar cada vez más en nuestro Señor Jesucristo. Sujetarnos a Él y darnos cuenta que solo Él es perfecto, solo Él puede darnos fuerzas, solo en Él podemos vencer, solo entregando nuestro corazón a Él y confiando es que podemos ser victoriosos en este camino y alcanzar la promesa de vida eterna que nos trajo también junto con su Evangelio. Y esto es lo que quería tratar, ¿no? De esa problemática que también podemos decir que no debemos juzgar, ¿no?, como decía Pablo, a estas personas que aún no tienen esa fe suficiente. Debemos de enseñarles, pero también con paciencia, con temor de Dios y con amor, ¿no? Pablo decía que los que somos fuertes, capítulo 15 de Romanos, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice, para edificación. Debemos ser ejemplos y tratar de enseñarnos de este bien que hemos aprendido, porque dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice, ¿no? Así que dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que seamos unidos y que en Cristo Jesús, una vez que hallemos y entendamos el Evangelio, el sentir se va a ir convirtiendo cada vez más en un mismo sentir, en uno solo. No estoy hablando de pecados dentro de la iglesia, no estoy hablando de falta de respetos al sacrificio de Cristo, estoy hablando de personas que quizás comienzan en el Evangelio y todavía no entienden, no saben sujetarse o dejar las cargas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él, y todavía quizás ellos llevan sus cargas, todavía ellos cargan con esa idea de que debo obedecer con mis fuerzas, siendo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que su yugo era ligero, ¿no?, y fácil de llevar su carga, porque en Él cargó toda esta desobediencia, todo este pecado y todo esto que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Él lo llevó
a morir en esa cruz. Entonces ahí somos vencedores, cuando comprendemos que solo Él pudo lograr esa justicia, solo Él pudo lograr ese sacrificio, solo Él pudo ser justo, recto y santo en un mundo tan contaminado y perverso. Solo Él pudo hacerlo, nosotros no somos capaces, pero hay hermanos, como decía, que quizás están comenzando o quizás todavía no comprendieron esto, y hay que saber aceptarlos, recibirlos y enseñarles en el amor y la paciencia que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y este era el punto al que quería llegar, ¿no? Que el que comenzó la buena obra, como dice la palabra de Dios, también la irá perfeccionando, ¿no? Y cuando habla de ir perfeccionando, esto lleva un tiempo, ¿no? Es un proceso de perfección en todos nosotros. Todos tenemos cosas por mejorar, todos tenemos cosas que aún debemos quizás hacer morir en nosotros, y todos tenemos cosas por conocer en este Evangelio. El Evangelio es muy amplio, el Evangelio es muy grande, el Evangelio de Cristo quizás se torna complejo muchas veces, pero yo creo en que nuestro Dios es sabio para hacernos entender y es todopoderoso y soberano para darnos esa comprensión y ese entendimiento de las Escrituras. Solo debemos aprender a aumentar nuestra fe, a confiar en Él día a día, ocuparnos de la lectura de la palabra, porque acá hallamos esa sabiduría y esos modos. La fe viene por el oír la palabra. Como decía en un principio, la justicia de Dios son reveladas por fe y para fe en su palabra. De esta manera y en oración de ayuno es que vamos a lograr ir en crecimiento en nuestra fe, en nuestra esperanza, y lograr llegar o alcanzar esta meta suprema que es en vida en Cristo Jesús. Pero hermano, que haya sido de bendición esta palabra, que la hayan comprendido y que logremos ser todos de a poco en el amor de Cristo, en un mismo sentir, de a poquito lograr comprendernos, tenernos tolerancia, soportarnos y día a día unirnos más y más, llevando la carga los unos de los otros. Que Dios los bendiga, hermano.